dinámico. Ujú. Entonces, los lenguajes orientados a objeto, incluyendo escala, implementan lo que se llama despacho dinámico de métodos. ¿Qué significa eso? Cuando usted en el código encuentra un llamado a un método, entonces lo primero que tiene que preguntarse es, como ahora hay herencia, cuando no había herencia, el método pertenece a una clase. Entonces, allá está la definición y ese es el método que yo invoco. Cuando hay herencia, yo puedo heredar de una clase y redefinir el método en mi clase. Y después otra puede heredar de esto y redefinirlo allá abajo. O no redefinirlo. Y otra heredar y no redefinir, cosas así. Entonces, cuando yo invoco un método de un objeto, pregunta, ¿cuál método se corre finalmente? ¿El que está en dónde? ¿En la clase? ¿En la superclase? ¿En la superclase? ¿Cuál es el cuerpo del método que yo corro? Entonces, definir cuál es el método del cuerpo que yo corro se llama despacho dinámico. Es en ejecución, yo decido cuál es el cuerpo que tengo que correr. Grosso modo, ¿cómo decido cuál cuerpo tengo que correr? Yo cojo mi objeto, miro de qué clase es, de cuál es la primera clase que es, así sea de muchas, miro cuál es la primera y miro si ese método está definido en la clase. Si está definido, digo, ese es el que tengo que ejecutar. Si no, entonces digo, este señor es de la subclase tal y allá está definido el método, entonces ejecuto el de ahí arriba. Si no, entonces voy buscando hasta que encuentro el método que tengo que ejecutar. A eso se llama despacho dinámico. ¿Sí? Eso significa que el método que se ejecuta cuando se hace una invocación depende del tipo que tiene el objeto al momento de esa ejecución. Entonces vamos a usar el método de sustitución para ilustrar este proceso. Suponga que me dicen que al objeto vacío le ejecutan el método pertenece de 1. Entonces pregunta, ¿cuál es el método que se va a ejecutar? Entonces, según nuestro método de modelo de sustitución, yo cojo en la clase vacío o en el objeto vacío el método pertenece que dice false. Y en ese método reemplazo this por el objeto que estoy ejecutando. Los parámetros del método, uh, los parámetros con los que creé el objeto, pero vacío se crea sin parámetros, y los parámetros de la función que estoy llamando, pertenece, que estoy llamando con x igual a 1. Entonces, él reemplaza las x por 1 aquí, como no hay x, pues el resultado es el mismo y es false. Entonces, vacío punto pertenece de cualquier cosa va a dar false. ¿Qué va a dar? No vacío 7, o sea, crear el conjunto que tiene un elemento solamente el 7. ¿Qué va a dar? Pertenece de 7 en ese caso. Entonces él dice, bueno, pues el conjunto, el objeto no vacío 7, de vacío vacío, es el objeto dueño de de la invocación. Entonces this es new1 vacío de 7 vacío vacío. Cuando se creó ese objeto, ¿cuáles fueron sus parámetros? Sus parámetros fue que x era 7, el elemento era 7, el izquierdo era vacío y el derecho era vacío. Y la función que están invocando, ¿qué parámetros, qué argumentos tiene? El 7. Entonces el x de la función es un 7. Y entonces en el cuerpo de pertenece, que es todo este cuerpo, tengo que reemplazar las x por 7, los elem por 7, los der por vacío, los isc por vacío y no más. Entonces yo voy a evaluar un if. If 7 menor que 7, tal cosa, si 7 menor que 7, entonces devuelve 7 menor que 7. ¿Dónde está el if? Ya. Si 7 menor que, reemplazo x por el m. Entonces me queda, si 7 menor que 7, is, que es vacío, pertenece 7. Si no, si 7 mayor que 7, der, que es vacío, pertenece 7. X, que es 7. Y si no, true. O sea, lo que hice fue reemplazar en este cuerpo las X, las cosas como estaban aquí. Dis por lo que estaba aquí, pero aquí no había dis. Der por lo que estaba aquí, is por lo que estaba aquí, elen por lo que estaba aquí y x por lo que estaba aquí. Y ahora sí voy a evaluar este elemento. Es un if. El if se evalúa primero la condición y dependiendo de si da verdadero o falso se evalúa el resto.
7 mayor que 7 da falso. Entonces, 7 mayor que 7 da falso, entonces termina evaluando. No, perdón. Entonces evalúa el 7 menor que 7 da falso, entonces termina evaluando si 7 mayor que 7. 7 mayor que 7 también da falso, entonces termina evaluando el true. Entonces él va a devolver true. Esa es la manera en que Scala decide cuál es el método que tiene que utilizar. Ahora, pudo haber pasado que pertenece no estaba en la clase donde yo estaba. Entonces él tiene que ir a buscarlo en la clase siguiente, traerlo de allá y ejecutar el cuerpo del que está en la clase. Listo. Entonces miremos este ejemplo en Scala. Aquí está. Entonces está la clase abstracta, conjunto de enteros. Está la clase no vacío. Está la clase no vacío. Está la definición de insertar. Está la clase no vacío que tiene pertenece a insertar. Y está el objeto vacío. Y ya. Y ahora aquí está la utilización. Creo un conjunto 1 que cojo a vacío y le inserto 3. Cojo un conjunto 2 que creo a vacío, que cojo el conjunto 1 y le inserto 2. Y luego pregunto si 2 pertenece al conjunto 1, si 3 pertenece al conjunto 1 y si 2 pertenece al conjunto 2. Y pues esto me responderá correctamente, espero yo. Entonces me dice, como el conjunto 1 es vacío, es el que tiene al 3, y el conjunto 2 es el que tiene al 2 y al 3, entonces el 2 pertenece al conjunto 1 es falso, el 3 pertenece al conjunto 1 es verdadero y el 2 pertenece al conjunto 2 también es verdadero. Bueno, es un ejemplo. Todo esto es para decirles hoy que también en nuestro curso, a pesar de que no es orientado a objeto, vamos a usar las clases y los objetos como datos. Entonces los objetos se construyen a partir de clases y esta es como la sintaxis natural de construcción de cosas con clases en escala. A partir de la próxima clase vamos a hacer ejemplos en donde vamos a usar unas clases muy particulares que se llaman las clases case. Y las clases case nos van a permitir incluir dentro de las técnicas de programación funcional el reconocimiento de patrones. Y el reconocimiento de patrones es el tema del taller 3, que todavía no está. Entonces, y eso lo vemos la próxima clase, y entonces la próxima clase vemos eso y sale el taller 3, para el que tendrán 15 días para entregar. Entonces, así como el taller 1, que solo tenía que entregar funciones recursivas, y solo hicieron funciones recursivas. El taller 2, que solo tienen que hacer cosas con funciones de primera clase. O sea, funciones que reciben funciones y que devuelven funciones y usar funciones anónimas. Y todo el código que ustedes van a hacer, solo tienen que hacer de eso, no tienen que hacer nada más. En el 3 van a tener que hacer reconocimiento de patrones y solo reconocimiento de patrones para ensayar cada una de esas técnicas. Entonces necesitábamos todo este cuento de las clases y de escala porque vamos a hacer unas clases, pero no vamos a usar cualquier tipo de clases. Vamos a usar las clases que se definen a partir de casos. Se llaman las clases case. Y que nos va a permitir hacer reconocimiento de patrones y ustedes las van a conocer y van a decir, me gustaría usar solo clases case en la vida porque las clases case le reducen a uno el problema de hacer un poco de cosas a cosas muy sencillas. El reconocimiento de patrones es un elemento muy poderoso para escribir funciones. Entonces, si mis datos están hechos con clases case, puedo utilizar el reconocimiento de patrones para hacer mis funciones. Y se van a dar cuenta que es tan poderoso que no van a querer hacer otras cosas que no sean clases case, que son clases que se hacen por casos. Última parte